En la estrategia de entrada, pues se debe de analizar el cómo vamos a llegar al consumidor final. Y muchas veces pensamos, no, pues hagamos nosotros directos solos, no necesitamos a nadie porque somos una genialidad y el mercado nos está esperando desesperadamente para darnos órdenes. Y ahí yo creo que eso no existe. Tenemos que ir a comprobar, hay que ver la manera de cómo reducir esos costos fijos, esos riesgos y acompañarnos. Yo pienso que una de las claves para entrar adecuadamente a Estados Unidos debe ser con un aliado comercial. Puede ser un socio, puede ser un representante, puede ser un asesor, puede ser la figura que tú quieras, pero el hecho de que estés aliado con alguien no significa que no te has de involucrar en las labores comerciales, porque necesitas aprender de por qué se vende y por qué no se vende el producto para flexibilizar, para modificar la oferta. Muchos quieren traer su negocio a Estados Unidos, pero no saben por dónde empezar, y en realidad muchos fracasan en el intento por no seguir estos pasos estratégicos. Si quieres traer tu negocio a Estados Unidos, tienes que hacer lo que recomiendo, un diagnóstico de viabilidad, y lo desglosamos en este episodio, Diego. Y aunque estamos comprando América, es un tema que nos piden mucho y lo hemos dicho en los episodios, hacemos mucho caso a los comentarios, a los mensajes que te mandan, entonces empezamos. Sí, hacerlo. Y hoy quisiera... De hecho, es uno de los pilares en nuestra membresía, en nuestra comunidad, el acompañamiento que le damos a sus propios negocios, al que quiere traer sus servicios, al que quiere vender sus productos en Estados Unidos. Así es, hoy quisiera que te lleves tú el orden del programa, porque pues tú vienes haciendo esto desde hace varios años. Yo lo presumo mucho, tú no tanto, entonces te insistiré en que nos compartas un poco la metodología del diagnóstico y, como lo decimos siempre, democraticemos toda esta información, que la idea es que esté afuera para todos y empezar a quitarle mercado a los pseudoexpertos que hay allá afuera, que también los hemos criticado mucho. Bueno, a lo mejor no se han equivocado tanto como yo, entonces sí tenemos mucho por compartir. Así es que un dato importante que me comentabas antes de arrancar: la lanita que hay aquí, los consumidores que hay en Estados Unidos. Pues mira, el dato más reciente que encontramos es del 2023, 22.9 trillones de dólares en PIB Estados Unidos, que es el mercado total, y cuenta con más de 332 millones de consumidores potenciales. Lo interesante y el por qué sí nos animamos a hacer este podcast, a pesar de que estamos comprando América y no emprendiéndolo, es que solo el 1% de las empresas latinoamericanas logra establecerse exitosamente en el mercado en su primer intento. Solo el 1% lo logra en su primer intento. Dato desgarrador para los que dicen yo puedo y yo ya sé y yo ya vi, ya fui y entonces ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿te parece si empezamos con los 8 puntos que cubres tú en el diagnóstico? Esto me gusta hasta para TikTok, ¿no? O sea, algo así como: los datos son duros, no debes de emprender en Estados Unidos, sino de comprar un negocio ya existente, porque solamente el 1% de los que emprenden aquí logran penetrar exitosamente. Así es que con este dato, yo ayudé en el 99% varias veces. Y una que otra en el 1%. Bueno, un grave error, digo, es que muchos dicen: necesito hacer un estudio de mercado. Y para mí el estudio de mercado se queda corto porque se enfoca mucho a precios, competidores, mis fortalezas, mis debilidades, esos análisis. Pero no toman en cuenta muchos otros temas que nosotros sí incluimos en el diagnóstico de viabilidad. Entonces, bueno, primero que nada, el estudio de mercado pues es obviamente analizar a los competidores. Me parece que no es suficiente con ir a un supermercado y revisar los productos. Creo que hay que intentar ir al que le vende al supermercado en muchas ocasiones, al distribuidor, etcétera. Platicar con el consumidor, por qué elige una cosa u otra, no nada más ver. Entender el hábito de consumo, sí, que es algo que... Eso me parece muy interesante. Fíjate, una vez me visitó el director general de una empresa mexicana. Y mientras yo platicaba con el gerente de exportaciones, él se fue al bote de la basura. Y yo: ingeniero, por favor, se va a ensuciar, ¿qué está haciendo? Y digo: pues estoy entendiendo qué es lo que compras. O mejor dicho, qué es lo que consumes. Porque tú puedes comprar algo, pero si no lo consumes, lo tienes en inventario. Esto es lo que se está vendiendo. Entonces déjame ver qué es lo que se está vendiendo. Qué interesante ir a los botes de basura. Entonces eso no lo hace cualquiera.
analizar los precios y los márgenes reales que tiene tu producto. Y ya hemos hablado mucho al respecto de ir a un viaje y ver que todo está muy caro y por eso ya decido que sí puedo entrar porque yo produzco mucho más barato. Ese es un grave error. Tenemos que analizar realmente todos los costos que pueden estar involucrados en logística, en permisos, en trámites, la misma mano de obra, etcétera. Bueno, lo vamos a desglosar un poquito porque eso es el diagnóstico de viabilidad. Y el tema importante es validar los productos con clientes potenciales. Y para eso siempre recomiendo, pues como dice el libro de Lean Startup, empezar en chiquito, ¿no? Y empezar a hacer pequeñas iteraciones, experimentaciones, para ver si realmente se va a vender. Somos muy propensos a, no, manda contenedores completos que al cabo yo ya vi que sí se va a vender. Y cuando llega aquí, pues nos quedamos en la bodega llenos de mercancía porque no tiene necesariamente la aceptación que pensábamos. Entonces es muy importante para mí empezar en pequeño, aunque pierdas dinero en las primeras ventas, porque no te sale la logística tan eficiente, pero al menos te das cuenta, arriesgando muy poquito, si realmente se va a vender o no. Sí, que siguiendo con los datos duros, tenemos aquí que el 72% de las empresas que fracasan en su expansión a Estados Unidos no realizaron un estudio de mercado adecuado. Hace sentido, y ahorita que hablaste de la gente que manda contenedores, me acuerdo mucho de la historia que cuentas del que vendía pisco, que vendió un contenedor y estaba muy contento y ya nada más nunca le volvieron a pedir. Bueno, ahí hay otro tema, porque yo le decía, ok, lograste un distribuidor, te compró un contenedor de tal producto que tú fabricas, en este caso pisco, y es que yo lo mandé a California, y yo lo que le decía a él, ok, ¿y tú qué hiciste por ayudarle a tu cliente a vender el producto? No, pues nada. Entonces, ¿tú crees que si lo hubiera vendido muy rápido no te hubiera comprado otra vez? O sea, muy posiblemente todavía tiene medio contenedor ahí en la bodega. Entonces, ¿por qué en lugar de mostrarte enojado con él, por qué mejor no vas a revisar cuáles son sus necesidades o de qué manera te involucras con el consumidor, ¿no? Claro. Segundo punto que cubres en este diagnóstico es la estructura legal y fiscal. Partes de mencionar a la gente o de estudiar cómo elegir el estado para la incorporación, que es un tema que ya hemos hablado, no solo nosotros, sino con Destiny. Obviamente le abres a la gente el bagaje de los tipos de entidades legales que hay disponibles, porque como tú lo has dicho, no todos son LLCs. Y pues es importante entender el por qué. No es abrir por abrir. Yo siempre recomiendo tener una presencia, y hablo de presencia física, legal y digital. Entonces, un cliente me dijo, ok, yo te compro, pero ¿a quién voy a demandar? Y no significa que ya te quiere demandar, ¿no? Simplemente él a lo que se refería es, en caso de un problema. En caso de un problema, pues ¿con quién me voy a pelear? ¿Con quién me voy a arreglar? ¿Con el fabricante en México o con una empresa en Estados Unidos? Y siempre les da más confianza en Estados Unidos. En una planta armadora nos invitaron porque representamos una empresa distribuidora, fui junto con el fabricante a una planta armadora, nos dieron una conferencia de cómo es que ellos operan y nos dijeron, no nos importa que el producto esté fabricado en otro país, lo que sí nos importa es que nosotros no vamos a ser el importador en récord. Es decir, yo no voy a hacer trámite de importación, a mí me vendes aquí localmente. Aunque no tengas bodegas, aunque sea un trámite nada más, pero a mí me factura localmente. Y en ese me factura localmente, pues ya incluyen inclusive hasta el seguro que me tienes que proveer de una compañía americana con protección americana. Entonces les da más confianza. Y por otro lado, pues el norteamericano promedio no importa productos, son las grandes transnacionales las que tienen este comercio. Pero un negocio al que tú vas normalmente no está acostumbrado a importar, aunque es muy sencillo, pero no lo conocen y les da mucha desconfianza. Entonces, si tú te estableces en Estados Unidos, es mucho más sencillo que alguien te quiera comprar. Aparte que te permite hacer muchos juegos con la logística y también a ellos, en lugar de mandarles contenedores completos, les puedes mandar tarimas y a ellos les hace más sentido tener menos inventario que rotan constantemente. Yo recuerdo un cliente que teníamos hace años, cada venta que realizaba todos los días nos la volvía a pedir, aunque costara más el flete, porque él lo pagaba. Pero él decía, prefiero la rotación constante que tener un inventario increíble en mi tienda con tal de aprovechar la logística. Entonces, nosotros somos muy, y yo me he equivocado personalmente en eso, en traer mucho volumen
para maximizar el margen. Ellos no piensan más en maximizar las rotaciones de inventario que el margen. Y esa es una mentalidad bien diferente. Entonces hay que entenderla. Y por eso yo recomiendo establecerse en Estados Unidos para facturar localmente a un proveedor, mejor dicho, a un productor de cebolla, que alguna vez le dimos una consultoría, le hicimos todo este tema de diagnóstico y le dijimos, creo que sería muy recomendable que en lugar de exportar la cebolla desde México a Estados Unidos a través de brokers, mejor vengas y abras una empresa aquí y le digas, yo te vendo, pero te voy a facturar en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que quizá puedes, en lugar de vender en centavos la cebolla, le subes a lo mejor unos cuantos más centavos. Tienes un poco más de margen porque ya haces parte del trámite. Lo otro es que te da más certeza jurídica en caso de que no te quieran pagar. Es más fácil pelearte localmente que pelearte internacionalmente. Claro. No nos hizo caso y no le pagaron. ¿Y cómo demandas? De entrada, ¿cómo consigues un abogado que haga demandas internacionales? ¿Y cuánto te va a costar eso? Exactamente. Entonces, a veces ese pequeño cambio te ayuda muchísimo, ¿no? Que hablando de costos, me parece muy interesante en este reporte que me entregaste que otra parte cubres desde el diseño, buscar entender qué entidades legales hay disponibles para que estas acompañen la estructura fiscal óptima. Y lo hablamos en nuestros eventos, y Destiny lo ha comentado. Mucha gente se deja llevar por un video de un TikTok, un Reel en Instagram, que dice que abras tu empresa en Delaware, una LLC. La pregunta siempre es, ¿por qué una LLC? Nosotros acabamos de abrir una empresa en la que somos un montón de socios y lo más conveniente no es una LLC, fue una corporación C. Y luego, la gente no entiende ni cómo paga impuestos cada una de estas empresas, cada una de estas estructuras. Entonces, por lo menos entérense para que tomen la decisión informada y no porque un influencer les dijo abre la LLC en Delaware o en Wyoming. A la gente yo le digo, ¿tú sabes dónde está Delaware? ¿O dónde está Wyoming? ¿Alguna vez has ido? Dime una ciudad de esos estados. Que ahorita que hablaste... Es rarísimo el que te la contesta la pregunta. Entonces, la recomendación para mí siempre es, abre la empresa donde vayas a operar. Porque el hecho de que la abras en Delaware, pero operes en Texas, te implica un doble costo administrativo, porque a los dos estados, no necesariamente le pagas impuestos, pero sí le tienes que entregar reportes administrativos, informativos. Entonces, que se enteren. Entonces, que se asesoren con un buen abogado. Parte de un buen diagnóstico es qué tipo de estructura legal te conviene y en dónde. Que estos estados siguen siendo los estados preferidos para incorporación. El 67% de las nuevas empresas extranjeras en el 2023 estuvieron establecidas entre Delaware, Wyoming y Texas. Yo creo que Delaware y Wyoming por fama, redes sociales, y Texas porque hace sentido. Y porque la gente muchos llega de los mexicanos llegan aquí. Claro. Bien, entonces... asesórense, pienso yo que eso es importante. Y otra cosa, el hecho que te pongas en Delaware o en Wyoming no significa que no vas a pagar impuestos. Ese es un error increíble. Una vez me buscó un amigo que no digo nombres, porque lo conocemos, y me dice, tengo un problema, abrí una empresa acá, en Delaware, una LLC, a mí me dijeron que entraba en un esquema en el que no iba a pagar impuestos, y ahorita pues me llegó una carta y me dice que debo $25,000. ¿Qué hago? Pues entonces, obviamente la situación no está tan sencilla. Arreglarla cuando ya te metiste en problemas. ¿Pero por qué se da eso? Por desconocimiento. Nuevamente, hay impuestos federales y estatales. Quizá Delaware no tiene un impuesto estatal a las empresas, pero el federal no te lo quitas. Entonces hay que asesorarse con un buen contador. El siguiente punto del diagnóstico tiene mucho que ver con si ya establecimos que sí tenemos que estar en Estados Unidos, pues cuánto nos va a costar estar. Yo hablo mucho de entender los costos de traer el producto o de traer el servicio, pero también de venderlo, de qué implica la logística. Cuando hablamos de logística, muchas veces si piensas en un producto, las fábricas les encanta enviar de la manera que más les convenga a ellos, no piensan en el consumidor final. Entonces yo pienso que es al revés. Tenemos que empezar el diseño de la logística desde el consumidor final y de ahí hasta la fábrica.
Y si hablas de servicios, aunque sean digitales, deberíamos de pensar cómo recibe nuestro cliente el servicio y de ahí diseñar la propuesta hacia atrás. Entonces, eso va a incluir ciertos costos que tenemos que analizar cuáles son fijos, cuáles son variables. Nos gusta mucho maximizar el margen y no consideramos la alta o el alto peso o la carga tan alta de costos fijos, y como somos muy alegres en nuestros números de vamos a vender mucho, pues acabamos tronando porque se nos acaba el dinero. Entonces me interesa mucho variabilizar lo más posible, reducir gastos fijos y con eso establecer un presupuesto de decir cuánto tiempo voy a poder durar mientras compruebo que realmente voy a vender lo que pienso que voy a vender. Entre más largo, pues mejor. De 12 a 18 meses para mí sería lo ideal. Muchas veces el plan es de, en 3 meses la armo. Y a veces 3 meses te los gastas en solamente la logística, ¿no? Dependiendo de dónde venga el producto. Que tú en todos los diagnósticos, por lo general, das recomendaciones de amortización operativa un poquito más largos. Incluso hablas de que solo tus clientes, o más bien no le haces la recomendación de entrar si no tienen la capacidad, aunque no vayan a terminar teniendo la necesidad o en la práctica no sea así, si no tienen la capacidad de soportar 12 meses de operación yéndose a un escenario muy malo, que ni siquiera lo intenten porque muy probablemente se van a quedar cortos. Por ahí en otro episodio hablábamos de eso, de cómo es muy común que los emprendimientos latinos cierren por falta de flujo de caja, no necesariamente porque era un mal negocio o no necesariamente porque el mercado no estaba respondiendo a ese negocio. Sí, y está muy relacionado con esto mismo, que somos muy positivos o excesivamente positivos y pensamos que muy rápido se van a lograr las ventas y que rápido vamos a ganar dinero. Insisto, no estamos tomando muy en cuenta al consumidor, al distribuidor, los problemas que puede haber en la logística, el problema que puede haber en el puente, el problema que puede haber de cobranza, y ahí es donde nos falla. Tenemos que analizar un poquito más a detalle ese tipo de eventos para realizar una proyección financiera pues más realista. Y si no tienes el capital para entrarle con todo, pues empieza de poquito, aunque no sea negocio, pero ve comprobando la idea sin que te acabes el dinero. Y este cuarto punto que tú cubres en el diagnóstico me parece muy interesante porque yo lo viví en un diagnóstico que tú mismo nos hiciste por ahí en un emprendimiento alimenticio hace unos años, y es la estrategia de entrada. Porque también lo hemos hablado en otros episodios, la cultura, creemos que porque estamos tan cerca entonces podemos llegar a ser tan iguales, o porque hay tantos latinos podemos llegar a ser tan iguales, pero aquí, tanto legalmente como a nivel cultura de negocios, existe, digamos, más posibilidades. Tú no necesariamente entras con lo que sería una empresa como una entidad normal que factura y hace todo solo, sino que existen las franquicias, las subsidiarias, los partnerships, que son otros modelos a los que tú llegas a hacer recomendación, pero que al final buscan responder el cuál va a ser el plan de operaciones y de acceso a mercado inicial, que es otra parte que para algunos parecerá que somos disco rayado, pero es importante, y sobre todo, y donde yo me sentí más identificado, es en la estrategia de distribución. Yo personalmente, cuando me acerqué contigo en ese momento, pues teníamos un modelo de distribución que funcionaba para otros lugares y que tú, me acuerdo muy bien, nos dijiste, pues eso ni siquiera existe aquí. Ni siquiera existe esa misma cadena que tú haces en otros países, no existe aquí. Aquí es distinto. Evidentemente lo primero que generó fue un choque, pero qué interesante, sobre todo los que entramos en tema de productos. Yo en ese momento estaba en tema de productos. ¿Cómo cambia la dinámica de distribución de los productos? Y fíjate, un tema que yo me estoy acordando de ese diagnóstico, que a mí me gustó un montón, es que ustedes también estaban acostumbrados a venderle a un tipo de cliente. O sea, ese producto lo querían vender exactamente al mismo tipo de cliente que se lo vendían en México o en Asia o lo que sea. Y que aquí, en muchas ocasiones, o más bien estaba muy competida esa área, aunque tenía sus diferenciadores. Y recuerdo mucho que salió como broma o como una idea loca o lo que sea, oye, pues ¿por qué no vas y revisas si ese producto no se puede vender en un sex shop? Y me acuerdo que fue alguien de nuestro equipo a hacer preguntas y prácticamente le decían, te pongo un pedido ahorita, porque esto nunca me lo había ofrecido nadie. O sea, el mismo producto en una industria diferente. Y entonces
No faltará quien diga yo quiero saber qué producto era. Bueno, pues en los comentarios, si nos mandan mensaje, les decimos qué producto era. Pero finalmente encontramos una aplicación diferente que ahí sí era radicalmente sorprendente. Sí, que inclusive nos decían, ya estoy listo, pero ustedes como fabricantes pues no están listos con la presentación, con el desarrollo, con el empaque, etcétera. Entonces requiere un tiempo. Y luego, ¿qué pasa? Ese ejemplo a mí me gustó, Diego, porque de cierta manera, pues tú como todos los fabricantes, traes la desesperación por ya vender, que acabas diciendo, está bien, vamos a desarrollar ese, pero vende lo que ya tengo. Sí, pero lo que ya tienes no tiene diferenciación, no tiene una historia que contar, no estamos competitivos, no esto, no lo otro. Recuerdo que había un choque en el hábito de consumo muy interesante y ahí es donde entra la parte de competidores directos e indirectos que me parece que lo cubres en el primer punto. Sí. No es solo, pues yo vendo refresco, entonces, ¿quiénes son los otros refrescos? No, yo vendo refresco sabor fresa, ¿quiénes son los otros refrescos de fresa? Sino que en Estados Unidos, al ser un mercado de consumo tan masivo, donde tú le has llamado la Champions League, que todos quieren vender y todos, o los mejores productos llegan, los hábitos de consumo son muy interesantes. Yo me acuerdo que me presentaron ustedes una tabla donde me decían, tú al final eres un sustituto del azúcar, entonces compites contra todos los sustitutos del azúcar, y estaba en ese momento, recuerdo muy fuerte el monk fruit, ese era el que más ruido nos hacía, porque a pesar de ser caro era más barato que nosotros. Entonces pues es entrar con la apertura de que el hábito de consumo es distinto porque la oferta de productos es distinta. Tampoco es que aquí sean más o menos, pero teniendo todo tan al alcance, creo que muy pocos, y yo lo viví como fabricante. Yo como fabricante era la primera vez que me detenía a pensar cuál era el hábito de consumo que detonaba la compra de mi producto. Y eso para mí para algunos sonará obvio, pero para mí fue muy revelador. Y me puedo imaginar que habrá otros fabricantes o distribuidores de productos que no entiendan cómo eso pues termina siendo una fricción más para la entrada de su proyecto, ¿no? Y luego hay un choque de egos. O sea, es que a mí ya me fue bien aquí, ya vendo mucho, ¿y por qué me vas a decir que lo haga diferente en Estados Unidos? No, es como yo digo. Pues sí, pero tú no has venido y yo ya me he quemado aquí, por eso pienso que deberíamos intentarlo de otra manera, ¿no? Esto ya lo viví, no quiero que lo vivas tú también. Y ahí hay todo un tema. Y por eso, en la estrategia de entrada, pues se debe de analizar el cómo vamos a llegar al consumidor final. Y muchas veces pensamos, no, pues hagamos nosotros directos solos, no necesitamos a nadie porque somos una genialidad y el mercado nos está esperando desesperadamente para darnos órdenes. Y ahí yo creo que eso no existe. O sea, tenemos que ir a comprobar y hay que ver la manera de cómo reducir esos costos fijos, esos riesgos y acompañarnos. Yo pienso que una de las claves para entrar adecuadamente a Estados Unidos debe ser con un aliado comercial. Puede ser un socio, puede ser un representante, puede ser un asesor, puede ser la figura que tú quieras, un distribuidor. Pero el hecho de que estés aliado con alguien no significa que no te debes de involucrar en las labores comerciales, porque necesitas aprender de por qué se vende y por qué no se vende el producto para flexibilizar, para modificar la oferta. Entonces, me parece bien importante tener a alguien. Yo en mi libro hablo mucho de ángeles que yo tuve en el tema migratorio, en el tema de crédito, en el tema de etcétera, pero tuve unos ángeles que me enseñaron a vender aquí y me di cuenta que quizá el principal mercado pues no era el latino, era el anglosajón, y ellos me ayudaron a traducir a lo largo de años hasta que llegamos a una creación de un plan comercial tan atractivo que en caballo de hacienda íbamos y agarramos nuevos distribuidores, pero demoramos años para eso, entonces no es fácil. Que aquí viene un dato que respalda eso que comentas. Las empresas que entran a través de partnerships tienen un 45% más de probabilidad de éxito en los primeros 2 años. No lo dudo. Que se podría decir poco. Y pasando al quinto punto que cubres en el diagnóstico, y otra vez, tema complicado porque siempre genera choques culturales. Equipo y talento que se va a involucrar en tu operación en Estados Unidos. Cuéntame un poco más. Fíjate, aquí voy a quemar a una persona que vino un día a Houston. Tiene una distribuidora muy fuerte en México. No sé, 10, 12 bodegas de distribución, comercializa repuestos de tal cosa. Y esta persona viene a Houston recomendado y acompañado por un amigo que teníamos en común, diciendo, oye,
quiere vender tal persona en Houston. Llamémosle Luis. Luis quiere vender en Houston. Por favor, explícale, porque ya le dije que tú eres el que, pues ya sabes, ya tienes años aquí. Bueno, entonces vamos a ciertas tiendas de su rubro y me mostraba, no, mira, esa pieza yo en México la consigo más barata. Mira esto, no hombre, aquí yo voy a venir y vas a ver. Yo lo que hago es que, al igual que en México, pienso hacerlo, agarrarme una bodega enorme, voy a tener un montón de inventario y voy a meter un montón de vendedores. Muy bien. La diferencia es que el vendedor en México le pagas el salario mínimo y una comisión agresiva. Aquí la gente no te trabaja por una comisión agresiva. Él quiere un salario agresivo, seguro, y algún bono, alguna comisión. Pero no el 80% de sus ingresos es la comisión, a como lo hacemos en México. Entonces, esta persona llega y empieza a piratearse personal de diferentes competidores, se agarra uno de cada uno para extraer información, aprender, etcétera. Pero obviamente una persona que es un buen vendedor aquí, pues no se va a venir por $3. Le tienes que pagar mucho mejor. Claro. Entonces empieza a hacer una nómina enorme y luego agarra una política como en México, dices que yo entro allá por precio. Me bajo los calzones, me pongo bien barato y así vendemos un montón. Ok. Pero aquí, para empezar, eres nuevo. La gente está acostumbrada a un lugar. Llega y empieza a bajar precios increíblemente. En una pieza de, no sé, $1,200 se gana menos de 50. ¿Cree que por eso va a vender miles de este componente? Obviamente no. ¿Por qué? Porque también tiene patrones de consumo bien diferente el mercado. Entonces sus ventas no crecen tanto como él pensó y cada mes está financiando, fondeando desde México su operación en Estados Unidos hasta que se cansó. Se cansó 3-4 años después, pero perdió seguro millones de dólares. ¿A qué voy con todo esto? A que los costos de la mano de obra, los costos del talento aquí son altísimos y no puedes copiar tan fácilmente la estructura que tienes en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. No digas tan fácilmente, no la puedes copiar. No la puedes copiar. El planteamiento de lo voy a copiar, lo voy a hacer igual, ya es entonces, equivocado. Tenemos que entender muy bien cuál es el costo real de un empleado, cuáles son los impuestos, cuáles son los riesgos que conlleva, cuáles son los seguros que tienes, que allá no pagas. ¿Cómo lo contrato? Entonces hay un desconocimiento porque es bien diferente. Sí, claro, cómo lo traigo, cómo lo retengo. Y todo eso pues son obviamente costos que no se consideran. Entonces, para mí es importantísimo analizar. Por ejemplo, aquí había como 4 o 5 personas en esa empresa de administración. Y yo, quizá yo hubiera dejado una y las otras 3 o 4 las hago remotas. Desde México. ¿No? En la labor de ventas, pues si van a estar hablando por teléfono, pues que hablen desde México. Porque mucho era lo que hacían. Hablo por teléfono, ni siquiera voy a ver al cliente, es por teléfono. Entonces, si es por teléfono, ¿para qué lo quieres aquí? Entonces, sí me parece que tenemos que ser muy inteligentes en a quién contratamos y para qué lo contratamos. Y bueno, el sexto punto del diagnóstico, que otro choque cultural. Sí. Tú te metes a cubrir, me pasó, te metes a cubrir temas de propiedad intelectual y protección legal. Cubres registros de marcas y patentes, que bueno, lo enlisto así porque es la recomendación para el que nos esté viendo, ¿no? Revisar el tema de marcas y patentes, revisar el tema de contratos y acuerdos necesarios, cuidar muy bien qué protecciones legales les van a requerir, que ya también lo hablamos en cuestión de seguros. Y cierro este rubro diciendo que me pasó dentro en esa estadística, el 35% de las empresas extranjeras pierden derechos de marca por no registrarlas correctamente en Estados Unidos. Una de cada 3. Sí, o sea, es muy alto. De hecho, nosotros el proyecto no lo pudimos implementar precisamente por eso. Nos detuvo. Amazon nos devolvió todo porque esa marca no es tuya. Pues sí, era en México, pero en Estados Unidos no. Claro. Y en México nos venden la creencia de que por el convenio de no sé dónde estás protegido en todo el planeta. Y no es cierto. Te da preferencia en el registro, mas no necesariamente implica que ya estás protegido. Lo mismo me pasó a mí con un fabricante mexicano. Yo empiezo a trabajar con él porque si yo ya tengo los permisos, las licencias para vender, pues, tipo productos de NFL, ¿no? Que tienen ya licenciamiento. Llegamos y resulta que no había nada.
que el licenciamiento lo tenía otra empresa que antes lo intentó, pero había vencido y nunca más nos lo dieron. Entonces nunca pudimos traer esos productos que era lo que esperábamos iba a venderse mucho. Entonces empezamos a desarrollar ahora nuestros propios diseños con nuestra propia marca, pero esos diseños que realizamos también me dijeron, pues están protegidos. No, no estaban protegidos tampoco. Nos empiezan a copiar, nos copian hasta el catálogo. Y ahí es donde yo me meto a estudiar mucho este tema y me doy cuenta que tú deberías y puedes registrar tus catálogos, tu página web, tu software, lo que tú quieras. O sea, para proteger a que no te copien, porque realmente puede funcionar. Y no es solo un método de protección, sino que también es un método de darle valor a tu empresa, porque hemos visto casos donde vemos valuaciones de empresas que digamos que el archivo de propiedad intelectual le da un valor muy alto. Digo, depende mucho del negocio, el giro y el tamaño previo que traen fuera de PI. Pero se vuelve parte de darle valor a tu empresa en una posible estrategia de salida que aquí en Estados Unidos pues es sumamente alcanzable. Y el otro tema, Diego, es que también existe una gran diferenciación. Acabamos de presentar un proyecto de inversión en el que hablábamos de una empresa con marcas, o sea, con nombres. Alguna vez escuché un podcast, si tú le cambiaste el nombre a algo en tu empresa, pues regístralo. Y empezamos a hacer eso nosotros. Y resulta que al inversionista y al cliente le hace mucho sentido. Entonces no es lo mismo decir un lápiz que, no sé, el color de los dioses o lo que sea que se te ocurra, pero si el consumidor se empieza a quedar con ese nombre, pues al rato te van a venir a pedir el color de los dioses, no un lápiz. Claro. Y entonces al inversionista va a decir, oye, pues está muy bien posicionada esta marca porque existe. Muy pocas empresas, sería bueno buscar estadísticas, pero creo que muy pocas empresas tienen marcas registradas. Y ahí hay una gran oportunidad. Y no venimos con el hábito de registrar no solo marcas, todo lo que ya enlistaste tú, pero no venimos con el hábito y por eso me parece muy prudente que sea parte de este diagnóstico tan completo que haces. Y yo aquí tengo dos preguntas, o una más bien. El séptimo punto que tú cubres en el proceso de diagnóstico es el de marketing y ventas, pero ¿por qué como punto 7? Una vez que analizaste que sí puedes utilizar esta marca, que te vas a establecer, que vas a hacer esto, lo otro, yo creo que el tema de marketing es importantísimo, como lo empezamos a comentar ahorita, porque somos diferentes. Me gusta mucho la frase de John cuando yo le traigo una línea nueva y me dice, ok, what's the story? ¿Qué le vamos a decir al cliente al que le queremos vender? Entonces, muchas veces no traemos esa historia. Y no me refiero a un libro, me refiero a un diferenciador. ¿Somos más baratos? ¿O somos verdes? ¿Somos rojos? ¿Somos más grandes? ¿Somos más gordos? ¿Somos más flacos? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que nos hace diferente y por qué nos deberían de escuchar? Me parece que en eso perdemos mucho el tiempo en querer simple y sencillamente ser más barato. Después, me parece muy interesante y aprovechar la tecnología. ¿Cuántas empresas siguen no teniendo redes sociales? No, es más, muy más atrás. ¿Cuántas empresas siguen no teniendo una página web? Número 1. Número 2, ¿quién la tiene bien hecha? Ya el porcentaje se redujo tremendamente. Google tiene unas estadísticas que yo no creo. Yo al menos pienso que nosotros los latinos estamos muy mal en eso. Entonces, si no tenemos una página web, ahora, ¿quién tiene redes sociales? Nadie. ¿Y quién tiene redes sociales bien hechas? Nadie. O sea, es prácticamente nada. Y los beneficios pueden ser muy grandes. En medio de un mercado que el dato dice que el 82% de los consumidores americanos investigan online antes de comprar, incluso para compras locales. Y tú lo sabes. Incluso nosotros ya tenemos eso de me recomendaron este lugar. Oye, pues aquí en Texas es muy confiable el Google Reviews, ¿no? Sí. A pesar de que ya te recomendaron el lugar, ya sabes dónde está. Y bueno, eso se extrapola a todo lo demás. Sí. Y pues es un dato gratis, ¿no? Para aplicar. Sí, entonces en todas nuestras empresas en este momento estamos en una revisión para asegurarnos que todas tengan página web bien hechas. Segundo, estamos viendo una estrategia digital, porque hablé de presencias legales, físicas y ahora te hablo de la digital. La digital es, tenemos que tener página, tenemos que tener redes sociales. Aunque no quieras poner tu cara, hay maneras de cómo conseguirlo. Puedes hacer que tus mismos clientes te generen el contenido, si lo incentivas adecuadamente.
está muy de moda los podcasts. Puedes hacer un podcast. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, ahorita nos estamos asegurando que todas nuestras empresas tengan redes sociales. Y tercero, que nos va a hacer desaparecer, literal, si no ponemos las pilas. Si no tenemos página web, no tenemos redes sociales y no utilizamos inteligencia artificial para potenciar esto, exponenciar esto, yo estoy aterrado con cosas que me presentan y que no estoy implementando. Siento que me estoy quedando atrás. Y otros te ven como que tú vas hacia adelante. Es curioso cómo tú te sientes que estás siendo left behind, como dicen aquí, y habría gente que te dice, oye, yo te veo muy adelantado, ¿no? En cuanto a redes. Entonces, imagínate si estuviéramos aquí. Entonces, se están abriendo unas brechas tremendas. Y lo que a mí me emociona de todo esto, Diego, es que de cierta manera las pequeñas empresas tienen acceso a las tres. No tienes que ser un corporativo internacional para tener algo en inteligencia artificial. Es más, muchas veces ellos están limitados a no utilizar la inteligencia artificial. Y al contrario, esas herramientas son las que permiten competir a los pequeños. Así es. Entonces, definitivamente tenemos que tener una presencia, tenemos que aprovechar. Alguien me decía, oye, ¿cómo sé si se va a vender mi producto allá? Pues métele unos anuncios. Sí. Hazte unos videos y sube los anuncios y a ver qué tipo de reacción tienes. Nosotros así estamos haciendo. Antes era, Edmundo dice que esta es una gran oportunidad y vamos a intentarla. Ahora, mi equipo me dice, no. ¿Qué dice el mercado? Primero que nada, vamos a subir unos videos y veamos qué pasa. Inclusive hasta sin tener producto. Nos inventamos la marca, nos inventamos todo y pum, se promueve y vemos qué pasa. Y así es como se está desarrollando qué productos son los que queremos vender. Y para cerrar los 8 puntos del diagnóstico, a mí hoy me encanta, en su momento no lo entendí, por qué en ese diagnóstico dejaste operaciones y logística al final. Hoy lo entiendo, porque tú dices, pues primero hay que ver que cumplas y que sepas cubrir y atender los 7 puntos antes de discutir operaciones y logística. Cuando la gente entra al revés, ¿no? Ya tengo resuelta la parte operativa, según yo. Ya tengo resuelta la parte logística, según yo. Pero me encanta y entiendo por qué el nombre de esto como pilar en nuestra membresía es americaniza tu operación. No es ven y vende acá, no es explora el mercado, sino americaniza tu operación, porque tú... la primera recomendación que nos hiciste es buscar la manera de tener una especie de oficina local. Y especie le hablo porque no nos dijiste ve y renta un local. Nos dijiste empieza a encontrar la manera de tener presencia, porque si no americanizas tu operación, el que compra local, como los ejemplos que ya diste, no sucede. Si no empiezas a cubrir tu cadena de suministro a nivel local y a gestionarla a nivel local, muchos clientes que tú buscas, mucho príncipe azul y no príncipe azul, no te va a comprar como tú crees. Y esta recomendación que nos hiciste también la viví. Este episodio en particular me ha sido muy fácil de navegar porque pues fue, digamos que yo viví este diagnóstico, entonces pareciera que estoy repasando lo de hace unos años. Pero el 55%, ¿qué piensas de este dato? El 55% de las empresas subestiman los costos logísticos en Estados Unidos en su primer año de operación. Mira, trajimos un contenedor, bueno, muchos, pero nos llega un contenedor de Sudamérica para un cliente en el norte de Estados Unidos. ¿Qué es lo tradicional? El contenedor llévalo hasta el puerto más cercano, de ahí lo avientas en el tren y al último pues en el camión. Eso va a ser lo más barato. ¿Ok? Lo que no se contempló, número 1, ¿y si la aduana te toca rojo y te revisan? Entonces, la manera en que cargaron ese contenedor estaba hecha para que fuera lo más conveniente y maximizara la carga que va adentro, en teoría para maximizar la logística. Y entonces era lo que le convenía al fabricante, que él estaba pagando por el flete. Pero a la hora de llegar a la aduana y que te toca rojo y dicen quiero bajar toda la mercancía, es un costo increíble porque la aduana te lo va a cobrar, no te lo va a regalar esa revisión, tú la pagas. Nadie contempló que podía tocar rojo. Número 1. Se hace eso, la aduana lo sube como se le pega la gana de regreso. Porque de hecho ni siquiera son aduanales, son empresas que contratan. Pero a esa persona ya no le interesa que quede idéntico como lo subieron los de la fábrica. Claro. Entonces, y como iban complicado y se dañaron tarimas, porque elegimos tarimas bien baratas para no gastar tanto, pues entonces ya nos dejaron la mercancía toda mal acomodada. Y así cierran el contenedor como pueden y lo avientan. Le llega al cliente y el cliente en lugar de descargar en 1 hora, pues se mete mediodía. Y ya hay molestias porque no se consideraron los diferentes factores. Y eso es importante tomarlos en cuenta.
Obviamente, cuando ya pasan los problemas es cuando queremos arreglar. Otra, nos evitamos el ponerle unas bolsitas que son como que absorben la humedad, y entonces el contenedor parecía que lo habían sumergido en el mar. O sea, venía con agua adentro. Entonces todo el producto se empieza a corroer. Las etiquetas se dañan. Ya no puedo identificar cuál es. Entonces hay muchas molestias. ¿Por qué? Porque no consideramos muchos pequeños detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la logística que hacemos es mejor que llegue de Sudamérica a Houston. Aquí lo bajamos del contenedor. Inclusive hasta le metemos más peso de lo que tradicionalmente le pondríamos, porque es un flete local con un camión especial nada más del puerto a nuestra bodega. Lo bajamos, lo subimos a una caja seca mucho más larga, donde ya viene todo en piso, en estivas. Entonces el cliente descarga todo en 20 minutos y le fascina, porque además le damos certeza de qué día exactamente le va a llegar, casi hasta qué hora. Cuando tú mandas por avión y tren, perdón, por mar y tren, pues no hay el cuándo me va a llegar, nadie me avisa. De repente llegó, ok, no llegó, I'm sorry. Entonces necesitamos analizar mucho todos estos pequeños detalles que pueden ser muy grandes y que te pueden tronar la logística. Entonces sí hay que ver opciones. Insisto, hay que pensar en el cliente. Ese diseño nosotros lo hicimos pensando en cómo va a descargar nuestro cliente. Es más, se fue más allá. Cómo ellos le embarcan a sus clientes. Porque ellos embarcan mucho por UPS, por FedEx, etcétera, porque hacen mucho e-commerce. Entonces, ellos se aterrizan hasta ahí. Ellos dicen, ¿cómo le voy a embarcar? Es que yo le hago este empacado especial. Bueno, le hicimos ese empaque en Colombia. Entonces ya está pensado en que él fácilmente le embarca a sus clientes. Aunque somos más caros, pues ya le ayudamos en toda la logística. Claro. Partimos desde allá hasta la fábrica. Y qué interesante esta invitación que por diseño tú le haces a la gente a que piense en esto hasta el final. Porque cuánta gente no te llega y te dice, mundo, ya estoy listo. Pero ya. Es que el estoy listo es, pues subo todas las tarimas a un camión y que se vaya. Pero pues, no estás listo porque no analizaste el último paso. Estás muy lejos de eso. Entonces, cerrando los 8 puntos de diagnóstico, hoy traemos este caso de estudio que a algunos les sonará. Una empresa de la que los mexicanos estamos muy orgullosos. Platícame la historia de Bimbo al entrar a Estados Unidos. Sabemos que Bimbo ha conquistado muchos países, no por nada son la panificadora más importante a nivel mundial. Pero han ido comprando panificadoras regionales. Eso es lo interesante de analizar. Y las fue gradualmente transformando, mantuvo algunas marcas, porque no las desapareció todas, pues había cosas bien posicionadas, las dejó, otras sí fue agregando su cartera, ya tenía una logística obviamente establecida, el que estaba localmente. Ya conocía el mercado, ya sabía los precios, ya sabía quién venderle, ya había abierto la puerta a los supermercados. Entonces hay muchas eficiencias. Platícame un poco de estos 5 puntos que hizo Bimbo para su entrada y otra cosa, a Estados Unidos. Y bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Empezó con adquisiciones estratégicas. Y de hecho Cemex lo ha hecho también, ¿no? O sea, no vienen y se ponen de cero, vienen y compran a alguien ya establecido. Ni siquiera ellos que tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Por ejemplo, Bimbo, por ahí creo que tienes a Sara Lee. Sigue existiendo la marca, no la desapareció. No cambió todo por Bimbo. Continúa. Hay productos que se fabrican aquí, hay productos que vienen de fuera, pero hay productos que están hechos para el consumidor local, que ya demostró tal gusto, no tengo por qué quemar ventas que están bien, y le sumo otro tipo de ventas. Y la red de distribución propia, o sea, también no hizo un copy-paste de lo que hacen en México. Aquí, fíjate, muchos de los que entregan, en este caso el pan, son una especie de subdistribuidores. Gente que hace la logística de última milla. No es como en México que son empleados propios. Esta gente se puede decir que es su propio negocio. Y que llevan una comisión por inclusive abrir más tiendas. Entonces se trabaja un poco diferente. Y pues los resultados son latentes, que obviamente son uno de los jugadores más importantes del país, hablando de Estados Unidos, y todo esto lo realizaron en 10 años. O sea, penetrar casi el 30% del mercado, pues en 10 años. Es muy rápido. Ahora, el tema es, tú podrás decir, no, pues que ellos tenían dinero. No, pues hay otros con dinero que han fracasado. El tema es que se adaptaron al mercado, se flexibilizaron y no fueron soberbios de decir, en México yo domino y así es como hago las cosas, voy y hago lo mismo a Estados Unidos. Se adaptaron. A lo mejor faltará agregar en tus planes de
en tus diagnósticos, casos en los que para el caso de esa empresa aplique empezar con una adquisición estratégica. Eso no estaba en su momento, ese diagnóstico. Sí. A lo mejor empieza a entrar o a figurar de ahora en adelante con este tipo de casos de estudio, que además ya sabemos que lo hemos explicado en nuestras sesiones. No es que hacer adquisiciones sea para los muy pocos que tienen no sé cuántos millones de dólares en caja preparados para ir a comprar de contado, ¿no? Que son los menores de los casos para últimas. Exacto. Entonces, para hacer un checklist, ¿te parece bien si hacemos un checklist de los 8 puntos? Dicho con otras palabras, para no repetirlo, el punto número 1 es el plan de negocios adaptado al mercado estadounidense. El punto número 2 es contar con un presupuesto realista con contingencias contempladas. El punto número 3 es hacer esta planificación con un equipo legal y contable establecido, que no necesariamente tiene que ser in-house, pero lo que hemos hablado mucho, asesorarte. El punto número 4 es entrar con una estructura corporativa definida, no, pues ahorita les mando mi cuenta personal y ahí a ver luego cómo facturo y cómo pago impuestos cuando me toque. El punto número 5 es entrar con desde la entrada, venir con una estrategia de protección de propiedad intelectual. El punto número 6 es que esta estrategia de entrada incluye un plan de operaciones detallado, que va a depender mucho del caso, pero no entro a averiguar. Hope is not a strategy, lo hemos dicho muchas veces. Sí. El punto número 7 es que todo este plan debe incluir una estrategia de marketing y de ventas. Estrategia, no un plan, no unas acciones que a lo mejor tomo y escuché un podcast de Juan Lombana que dice esto, no, realmente un plan. Y el punto número 8, esto hacerlo con un timeline de implementación, o sea, hacerlo en forma. Y esto suena con como compromisos. Obvio, ¿no? Porque lo hago, pero la realidad es que muchos emprendedores, y a lo mejor nosotros incluso hemos pecado de eso en algún momento, pues otra cosa sería si todo mundo tomara estos 8 puntos antes de cualquier emprendimiento, pero no es así. Parece que vamos sorteando uno por uno conforme se va apareciendo y conforme se va necesitando. Yo quiero cerrar este checklist de preparación con 3 datos que sabes que me encanta incluir a nuestros podcasts, datos duros. Las empresas que entran con un plan estructurado a Estados Unidos tienen un 76% más de probabilidad de éxito. Que creo que con eso ya se explicó todo, ya se pagó el checklist. Totalmente. El tiempo promedio para establecerse exitosamente es de 18 a 24 meses. No es de la noche a la mañana, no el primer año. El príncipe azul me va a hacer millonario y ya me vengo a mi casa en Woodlands, sino que promedio te va a tomar año y medio, 2 años. Y el 89% de las empresas exitosas extranjeras tuvieron mentores locales. No lo dudo, porque necesitas adaptarte al mercado y que alguien te ayude a traducir. No me refiero nada más del español al inglés, sino de la cultura mexicana o latinoamericana a la estadounidense. Definitivamente. Tus conclusiones para cerrar, Edmundo. Este diagnóstico que pueden tener, ¿todavía lo sigues haciendo para externos o ya solo para miembros de Comprando América? Solo miembros, porque no hay tiempo. Solamente miembros, y también porque tenemos que irnos adaptando en nuestra mentalidad y eso no ocurre de un día para otro. Entonces, cuando tú presentas un diagnóstico, de entrada, muchas veces la gente te dice, no, yo lo que quiero es que me consigas un distribuidor, no que me des consultoría. Entonces, bueno, ok, pues desde ahí ya estamos fritos, ¿no? Y no es que uno quiera dar consultoría, simplemente lo que quieres es adaptar. Quieres que tú conozcas y te adaptes para que te vaya mejor. Necesitamos planificar qué es lo que vamos a hacer, necesitamos hacer una muy buena investigación, tenemos que dedicar recursos y definir posteriormente pues una estrategia adecuada. Y lo que nos tiene que quedar bien claro, tu negocio en México no lo hiciste en un día. ¿Qué te hace pensar que en Estados Unidos sí? Si te tardaste 15, 20 años allá, ¿qué te hace pensar que en 2 semanas la vas a reventar aquí? Es lo mismo, aquí también tenemos que ir paso a paso. Entonces, no es una carrera de rapidez, es más bien de una carrera, es un maratón de resistencia. Entonces, lo bonito de esto es que los maratones, en lugar de ir, como ocurre, pienso yo, en los negocios es al revés. En lugar de decir, me estoy cansando, yo creo que cada vez se vuelve más fácil. Se vuelve más interesante, definitivamente. Entonces, yo les diría a todos como reto, pues que si en verdad ya tienen identificada una ventaja competitiva, si realmente ya saben en qué van a ser diferentes, si realmente ya saben qué historia le van a contar al cliente antes de venir.
porque si no, están condenados al fracaso. El precio no es diferenciador. Gracias, Edmundo. Seguimos comprando América. Me dejaste sin palabras. Comenten, compartan, denle like. Suscríbanse. Suscríbanse y envíenos sus comentarios. En comprandoamerica.com. Si quieres pertenecer a una comunidad en la que nos acompañamos para traer productos y servicios y también hacer adquisiciones estratégicas para facilitar mucho más la entrada al mercado americano. Gracias.